Pues yo estas cosas me han feito hoy siempre, toda la vida. Y el chicarrón siempre en la cocina con la navalla y con nuestro abuelet, pues te decía, ay, ¿te vas a cortar? No me corto. Alguna vez me cortaba, me fue un corto, wow, eso empezaba a salir la sangre, pero no pasaba nada. Empecé a hacer aladros, chugos, canauletas, tascanet, tasgatos y cosas así. Y de aquello pues siempre me ha acordado y me ha gustado siempre. Y así que me he hecho más mayor, más grande, más crecido, pues siempre me ha gustado hacer muchas cosas de estas. De la madera me ha hecho hoy siempre. Y elegir madera, palicos y cosas de estas. Unas forradas para las mujeres cuando iban a mover las huellas, con el banquete de madera y cosas de estas. Y me ha hecho hoy siempre la madera, siempre. Y ahora pues más. Y después cuando hice el servicio, antes de hacer el servicio, que iré con las huellas en la tierra plana, a subir para quitar el lugar de este sistema, pues voy a empezar a hacer todas las mujeres sillas para la iglesia, reclinatorios, pues a golpe de navalla, con suela, con el cepillo y con la raspa, apañarlos con la raspa y tapelos y con escobres, que tengo aquí muchos cacharros de escobres, herramientas, pero mayormente me ha gustado siempre, de toda la vida me ha gustado esto. Ya cuando llegué haciendo el servicio militar en Zaragoza, voy a ingresar, voy a meter la afiliación de carpintero aficionado. Me van una prueba, unos moldes, el maestro del taller y me salieron perfectamente bien. Dice, pues te vas a quedar aquí ahora en el taller. Y sí, me cede muchas cosas de estas. Y allí pues, bien querido por el maestro y me cede muchas cosas, joyeros, y llevaba al sepu, pues vendía en el sepu, pues pagaban bien. Yo con aquello pues tenía para comprarme otras cosas, el comestible, pero que en Zaragoza se está perfectamente bien. Vas al mercado, una peseta comprabas 1 kilo de plátanos, olivas y siempre tenías algo así. Me gustó siempre, y la madera me ha gustado siempre. Y después aquí pues más, aquí tenía, me voy a montar un torno, me voy a traer de Zaragoza las colores de bodas, me voy a montar un torno de madera y hacer palicos, fusos y todas estas cosas. Podría tornear un mango de una pica, una isa así de 1 metro, tornearlos de allí. Lo que pasa es que me se ha estropeado, la madera y los chicos me querían comprar un torno mecánico de la Industria Mecánica de Zaragoza. Digo, pues no me lo compres porque ahora hay solidaridad y si lo compras va a ser puesta risa para todo el mundo querrá trabajar allí y pues yo no me lo compraron por eso. Y ahora estas cosas pues me gustan. Y como esto del turismo se ha promocionado, que ha ido para adelante, porque aquí hay un taller que el Bonfer llevan ahí a un señor de servicio de base, en Montaña, otra chica de Zaragoza, también servicio de base, y como hacía cosas de artesanía, esto es promocionarlo y van a formar el taller este. Que van a dar una subvención a la Diputación, formaron el taller y luego después nos van a dar una subvención para comprar herramienta y cosas, me dieron un premio a mí también. Y he tenido suerte porque voy a estar en un concurso en Huesca y me van a dar el primer premio de la madera, de artesanía. Me dieron 50.000 pesetas. Después también me van a gritar a Zaragoza para trabajar al público un sábado y un domingo. Y me van a meter en el Hotel Don Yo, 4 estrellas para mí. Le voy a decir al encargado, dice, hombre, no me metas en un hotel de 4 estrellas con una sencilla fuente para mí. Dice, para que quedes contento, vuelvas a gusto otra vez. Y sí, trabajé allí, me van a hablar por Radio Zaragoza, pues salí al día siguiente en el regional y hoy preguntándome allí, y me vino a ver el director de la Escuela de Bellas Artes, una bella persona, que quería que bajara una semana para dar una demostración de trabajar con la Isuela. Estas herramientas no se utilizan. Y no fui, se vendrá a buscar a la estación y no fui porque tenía faena aquí, tenía buen trabajo en casa y no, pues estas cosas. ¿Podebas contarnos las clases de madera y los nombres que tenían en Chistavín y cada pues, clase de madera como era y a qué servía? El Freixel, el caxigo y el caxigo es un poco duro para trabajarlo, pero tiene muy buena presencia.
Y el Fresher también es muy bueno. Bueno, aquí tengo una mortera que está de Fresher. Y la ceresera es buena también, pero es muy grócil, que te saltan las estillas, te brincan las estillas. Con el formón en la suela, pues te escapa mucha madera, ¿no? Pero la mejor madera de trabajar es el abedul, el albar, le llamamos nosotros aquí el albar. Y el busizo, pues yo lo corto, me dicen muchos que hay que cortarlo cuando está la madera muerta. Yo digo, el corto cuando es la precisión. Y cuando hay fan subastas en los montes, que cortan robles, cortan tarcas de ramaje, pues yo voy allí y me lo recojo y lo aprovecho. Y no me pueden, lo limpio y lo aprovecho. Sí. Oye, una herramienta que se decía el ixolón, que era la pecucharas, cuéntanos de esto. Eso es la ixuela. Esta es la ixuela. ¿Y el ixolón? El ixolón es una herramienta que yo tengo ahí en los libros, que es un poco así más corvado. Y luego hay otra herramienta que la tengo aquí, que esta le llaman la... Ya no estoy. Estos pastores le decían la plana, que lo ponían así para hacer canaulas de huellas, se lo apoyaban así, y cogían esto, con las dos manos, te hacen las canauletas de las huellas. Una herramienta que se llama la plana, que está en un libro, que unos chicos que pasaron por aquí y me llamaron por teléfono, ¿cómo se llama? Se llama la plana. Esto para esto. Esto la empleaban para hacer las canaulas y tafarras de machos y burros y cosas de estas. Y las canaulas de vaca de estas colleras que llevan las esquillas, también las hacían con esta herramienta. Yo tengo muchas herramientas que me las hizo un ferrer aquí que había muy bueno, y me las hacía él de la fal, de una hoja de fal que tienen buen acero, y me las... Pues podebas explicarnos esas herramientas, los nombres que tenía, cada una y ta que servía. Esta gubias, las gubias, por ejemplo, son gubias que las empleo yo para hacer estas cosas, como por ejemplo estos adornos aquí en estas. Para hacer esto fue con la gubia, con la raspa también, con estas. Y en fin. Y en Zaragoza, cuando yo defendo la mili y el servicio militar allí, tenían un zagal. En el mismo taller estaba el partido mecánico y carpinteros. Era de zagal, que era muy majo, y me enseñaba a templar las herramientas, las gubias, los formones. Este zagal había trabajado en los talleres de aviación de León. Y aquel había torneado en el taller que teníamos allí. Había tornado la cigüeñal de un coche. Un torno muy mayor o potente y muy bueno. Y me enseñaba a hacer muchas cosas, herramientas, me enseñó a templar. Que me hacía gubias, formones, pues cobres, como estos. Y me enseñaba cómo se templaban todas estas cosas. Yo era allí soldador, tenía máquinas, sierra de cinta, con aquellas pegadas soldaban allí. Calentaban en el fogón, le echabas un poquín de polvo de borrás y metal y te soltaban perfectamente bien. Y yo en la sierra de aquí del lugar, allá, pues me soltaba las cintas yo también. Las afilaba con la esmeril y a mano y me las soltaba yo. Oye, ¿os podrías contar la herramienta, lo del agre, que era eso de que tenía buen agre o mal agre? No sé qué herramienta sería. Cuando las esmolabas, si cortaban o no cortaban. Ah, sí. Cuéntanos eso, cómo se feba y... Las herramientas, aquí lleva una señora que me decía que trabajaba en Bellas Artes en Sevilla. Dice, pero el maestro que tienen allí quiere que con una gubia dejemos la madera como si hubiera pasado un cepillo, pero que tengan gubias que no estaban afiladas. Y digo, me van a enseñar a afilar las herramientas de crío ya mi abuelo,
esto tenías que afilar, esmolarlas muy bien finas, con una piedra de aceite, que tenemos piedras aquí en el país, echabas una goteta de aceite y la afilabas y tenías que hacerlas así en la uña, que agarrar la uña, si no, no cortan. Y aquí pues ya hay piedra de afilar, y también en los libros que tengo yo también viene correa de afilar. La pasas por la afiladera y después la pasas por la correa para que quede fino. Y las herramientas tienen que cortar mucho, tienen que estar muy finas para cortar. Y muchas veces que dicen, oh, este me he cortado, es porque la herramienta que tienes no corta. Si corta la madera y no te se escapa hasta otro sitio. ¿Y qué es lo que te cuesta más de hacer? Pues ¿Qué es más difícil? Esto, más difícil, estas cosas, estas son pinzas que voy a quitar a las mujeres que les gustan mucho. Y las fue por encargo. Y esto pues, no sé, aquí hay muchos que prueban esto y no lo saben hacer. Y yo esto me lo fui pues hoy, con estos ojos cerrados, fue esto. Luego pues este taladro. Le fui forados con el taladro, y luego de esto quito la madera, saco la madera esta con la gubia y el serrucho, y con esto lo paso por aquí, y luego aquí fue un foraje con un taladro eléctrico que tengo y le pongo un remache y ya quedan las pintas hechas. Y esta forma de cucharas pues no sé, también les gusta. Hay quienes prefieren estas para servir la comida. ¿Y eso cuánto tiempo te cuesta? Pues no sé, pues a lo mejor trabajo un rato, me canso y cambio de sistema, pero en fin. Y lo que más cuesta también son pues, estas anillas, por ejemplo estas que hay aquí una pieza. Aquí. Ay, perdón. Aquí. Aquí hay 14 piezas fechas de un tronco que el tronco era de esta forma. Yo voy sacando pieza por pieza, dejando la anilla allí. Tenía que hacer una pieza y quitarla, hacer otra y quitarla, y luego fene otra aquí. Lo rebajando, cortarlo con la sierra de pelo que tengo, y luego partirlos con la sierra, y luego otra. Y esto es lo que más cuesta. Hacer una pieza de estas, y me dicen que muchos, ayer me vació un hombre que estuvo aquí, que era de Madrid, y ¿esto cuánto dinero pediría? Digo, no pido nada porque no lo puedo vender, que me cuesta mucho trabajo. Esto más el foita, regalo de familia, o un regalo de un amigo, pero para venderlo no. Y en casa no quieren que lo venda tampoco. Porque quieren hacer aquí un museo de cosas de antigüedades y mire los míos trabajos, arreglarlo esto y ponerlo aquí todo en exposición. Porque esto para venderlo no se puede. Son trabajos que cuestan mucho. Pero hacer estas cosas como por ejemplo esto pues sí, esto lo hace más deprisa. Y esto voy a hacer aquí 4 piezas. Lo cortaré y separaré aquí la anilla con estas gubias pequeñitas que tengo aquí. Que cuando voy a estar en Zaragoza se ve trabajos de estos y me decían, oh, parece que rayan los ratones. Y yo, pues yo, que me van a decir allí que hiciera trabajo de torlas, y hice una cadena muy grande allí, para que la vieran cómo se hacía. Y me preguntaban, que lleva muchos chicos y mujeres que preparaban y se rompía, me se ha roto una anilla. Digo, pues a mí no me se rompe tan apenas, porque hay que tener mucho cuidado y... Esto cuesta un poco, pero en fin, yo no... A medida que me voy viejo, me parece que aún aprendo a trabajar. ¿Y hay el joven que se ha interesado en continuar con el trabajo? No, hay aquí unos chicos que trabajan, pero no tienen... No. Fan cucharas de estas, pero sencillas, pero no, tampoco es decir...
Por ejemplo, estas cosas sí las fan ellos, pero como estas paletas que fue yo, que son todas las mujeres para servir la comida, y hay mujeres que dicen que es una lástima ponerlas en la comida, pero otras no, las encargan y dicen yo, así que la empleo, le echo un chorro de agua en la cocina y la pongo para horno. Y estas pues no, a mí me gusta hacer estas cosas, estos garabatos como decían aquí, pero me gusta hacerlo y cada día, no sé, me parece que voy aprendiendo. Así como soy viejo, voy aprendiendo. Y aquí viene mucha gente, artesanos, carpinteros y todos. Y cuando llega un carpintero le digo, a ver, enséñame las manos. Y si me dicen, ay, que me he cortado un dedo, o otro. Que cuando voy a estar en Zaragoza, llevaba esta herramienta, y viene un carpintero y me dice, ¿no te has cortado nunca? Digo, hombre, alguna vez, pero poca cosa. Tío, voy a tener suerte con las herramientas, he tenido mucha suerte. Y dice, pues ves yo, se va a cortar los dos dedos con la suela, la isuela esta que le decimos la isuela, en una obra se veía pataplaja. Porque esto hay que tener cuidado de cuando vayas así, si ahora se apega una astilla aquí, una astilla de estas, al ir para arriba, se suelta la astilla, a lo mejor la isuela va a parar a la mano. Y ahí hay que parar cuenta. Voy en el camino veniendo del monte, ay, vi qué forma de raíz es esta. Y me gustó, me hace hoy, porque hoy vi que eran ramaleado aquí con esto, digo, pues esto lo puedo emplear yo de buena manera. Y lo corté, voy a cortar y me lo voy a traer a casa. Digo, pues aquí voy a hacer una, como ya en religado, la un con la otro, digo, aquí voy a hacer una cabeza de serpiente, y aquí que así voy a hacer la cabeza de un ciervo, y luego voy con la gubia pues la adornaré y parece que sí, que no sé, que muy majo que adornar este aparato. Y este tronco de buchizo, pues voy a cortar con el fin de, ahora lo voy a preparar un poco con la suela, pero que de esta manera que es muy dura, se ha secado mucho. El tengo que meter en el agua unos días hasta que se embulga, se recoge bien remojado, y después cogeré, partiré con la sierra que tengo aquí por el medio, y voy a hacer aquí unas anillas aquí en esta parte, y luego aquí voy a hacer otra y aquí otra, y para hacer un juego de adorno, que no servirá solamente para adornar una cosa. Y estas cucharas, esto también tengo preparado ya. Y estos huesitos tengo que parar cuenta de que sean un poco doblados hasta que me cojan la forma de esta manera. Yo con la suela preparo bien. Y así que tengo un pro preparado, pues el taladro, y le meto el encajo aquí, te hace unas pinzas o unas tijeras hasta las mujeres para servir la ensalada, la comida y lo que quieran. Porque ha habido zagalas que me han comprado cosas de estas, de Barcelona, por ejemplo, que va a venir una zagala que me va a comprar unas tijeras de estas, y me dice, se va a llevar todas las que tenía hechas, fetas aquí. Dice, para mis primas y para mi madre. Y dice, las empleas todos los días para las albóndigas, para el pescado, para la carne. Y hay quien me encarga que les nefadas más largas, tapamanta al monte, unas pintas largas así, tajas a la carne, para que no se cremen las manos. Pero, pues son trabajos que yo me fango y esto. Y aquí tengo una flauta, que afuera una barrena solo me queda que de hacer aquí la chuflaina y el pito, y fuera está abierta a tocar.
y muchas cosas de estas cosas. La madera de buixito yo la empleo toda. Estos cucharones también me se encargan y yo les me voy y les me preparo y les adorno aquí de mango también como estas. En fin. Y estas pintas les gustan mucho, a las mujeres les gustan mucho. Para servir, dice, con una mano solamente pues sirven. Pero estas son más cómodas, estas otras son mejor como estas. Estas son más cómodas. Aquí le meto un remache. Les pego un remache aquí de madera. Pero la madera al humedecerse pues atasca. Y ahora le meto de metal. Le meto un poradeta aquí, meto un remache de metal, por ejemplo, como este. El remache así ya no se escapa. Pues estos trabajos de... En fin, a mí me gustan, no sé. Y estas culebras, pues también me gusta de hacerlas. Pues una zagala de Zaragoza se va a llevar dos y las va a meter, las tiene en una chale que tiene las afuera de Zaragoza, las están metidas encima de las enredaderas de la puerta, encima de la puerta así cruzadas las dos. Y un señor de Zaragoza me va a encargar que les necesite dos y que llamase cuando las tenés fetas, que me llamase por teléfono que me las vendría a buscar. Y de estas me dan 5.000 pesetas. Estas ramas las busco, las miro pel monte, pel el material aunque hay buxizos, matas, y son matas que se han torcido por la forma de la madera. Y este falcón, aquí le decimos un falcón. Son de estos que persiguen a las perdices y se las comen. Y de un taco de madera, que lo voy a estrellar un poco, voy a hacer esto, y luego si quiera el cacharro, el pájaro dentro, pues... Pero hay que tener mucho cuidado. En casa me iban, dice, no te vale tanto, pues muchas veces fui trabajos y me se rompen. Dicen que si se rompe, cogeré otro. Y cuando era en Zaragoza, trabajando al público allí, había muchas que me preguntaban, dice, cuando echas, te se rompe una pieza de estas, también echas algún taco fuerte. Digo, no, tacos yo nunca. Si no me corto, tampoco le eché ningún taco. Digo, lo echo, si me se rompe, lo tiro al fuego y cojo otro. Porque no hay que enfadar, estas cosas no quieren. Y estas piezas, me va un señor que era de Madrid, dice que tenía muchas amistades por toda Europa y por la India. Dice, fe todas las que quieras, que vendré este año, me las llevaré todas. Que no las quiero ta venderlas, las quiero ta regalarlas. A mitad de que tenía por afuera, por Europa, para regalar estas piezas que van unidas con una anilla, que son raras, que no se encontraban. Y me va a decir un señor que era de Gerona, dice, pues yo estas pintas no las conocía, no las había visto de metal, pero de madera no. Y dos padres que tienen defectas me se las va a llevar. Las va a pagar y me se las va a llevar. Y estas pintas. Venga, ya. Venga, cualquiera ya. ¿Cómo es el cuento de Marieta? ¿Empieza usted? Marieta guardaba la tos en Chiradiello y le va a salir chanroalla. Ah, sí, que era un... Sí, chanroalla disfrazado. No, que sea chanrolla. Chanroalla, sí, son chanroalla. Sí. Y se van a escapar els latons. Y plorar, se van a meter a plorar. Luego se la hace de noche, ¿no? Se lo hace de noche. Y los latons se van a escapar y cuando pasaban los latons a Chiradier, aquí al Solán, Al Barranco Solán, el chanrolla salió de Charnao Chiradier. salió a Chiradier. Y siempre íbamos a avanzar que chanrolla. Quan xerraven i al Al Barranco Solán Barranco atrás y a al Barranco Troixó. Troixó, les latons eren en a poder pegar de base. Quan els latons, els latons a la Filleta Juan. Sí, siempre llevamos el A trago. la Filleta Juan y se enrollava al detrás. Sí. Y va más atrás.
Marieta, espérame Marieta, no, que ya está en Roalla, no te espero. Y cuando va a llegar a casa Pedro, la tos en el corral y va a llegar la cruceta a Chanralla. Sí, entonces sí. Y después va a meter la tos en la corte y se va a ir a la gama. Y Chanralla va a entrar, Marieta. Sí, Marieta. Ya te toco la tripleta. No, ya al revés, no. Cuando ella va a llegar a casa, Marieta llega y Chanralla primero a San Pedro. Sí. Y después ya luego se va a meter dentro de casa. Y ya hasta que nos va a cerrar el portal con cosas que nos va a hacer con Colón. ¿No es así? Sí. Había decidido Marieta, y pido la primera escalereta. Marieta, pido la segunda escalereta. Marieta, pido la tercera escalereta. Y después se la mete en la habitación. Sí. Decía Marieta, ya en el cuarto, ¿no? Habitación del cuarto. En el cuarto. Marieta, ya te tocó feliz. Marieta, ya te tocó la rodilla. Marieta, te tocó la tripleta. Marieta, ¡au! Se la va a comer. Y más o menos así, ¿no? Sí. Yo siempre me he sentido un cuento ese. Pero siempre iban avanzando ya más que Chanralla. Ella gritaba que le esperase, pero Marieta no quería esperar a Chanralla. Porque le tenía miedo. Le tenía miedo a Chanralla, claro. Pues así era la historia de Chanralla, ¿no? Sí. Y Quina Pedro. Y era Quina Pedro. Iban. No sé, yo no... Hay el cuento de la remontada de las Panillas. Y sí, no, eso no lo he sentido. ¿No lo has sentido la remontada de las Panillas? No, la remontada de las Panillas no. He sentido nombrar, pero no le he sentido cuento. Y sí es cierto, el de la orangután. Es cierto, y el orangután. Pero un hombre que se va disfrazado siempre. Llegan en la repués, parando las cravas y el atón, sí, porque pillaban a hacerle mal al prado. Pues el abuelo Petri se va a vestir un capote y una careta, y una bruja y el orangután. Dice, yo soy el orangután de las Panillas. Y se van a escapar a casa, que se va a vestir el orangután. No me acuerdo yo de aquel cuento más de la... Sí, hombre, Ramón le va a contar, le decía, como pueden hacer mal, saldrá el orangután. Tanto amenazarlos un día se va a disfrazar ahí. Sí. Va a salir el orangután. El orangután. Pero se ve que era cierto, sí. Las crías por A mí hay... Se metería una careta con cuernos, ¿no? Se va a meter un... Mi padre va a contar Ramón que le va a contar el abuelo. Un campeto. Sí, El campeto, ¿sabes lo que era el campeto? Sí, es que era una... El campeto era el abrigo que tenían los pastores antes. Sí, que era con los marros más o menos. Con el campeto feto de estameña de las huellas, de la lana negra de las huellas. Sí. Tejeban y hacían un campeto y con aquello, en vez de paraguas, tenían el campeto y el sombrero aquel de... Sí. De fieltro, los sombreros de fieltro, los pastores, no tenían otro abrigo. Un sombrero redondo, que era ahí de 6 años. Era como de paraguas. Y el campeto, cuando se mojaba el campeto, pues aquello le costaba de su base, ¿eh? Que lo cogían encima un cantal y les estrompaceaban así rojo, después el torceban entre dos, y se le iba al agua. El campeto. En casa son un campeto. Le preguntaba a Eugenio, digo, ¿el campeto que lleva siempre tu hermano? Oh, pues debe estar en la casa. Porque casi no estamos haciendo yo... Pero nosotros también llevamos unos 3 años. Y Dantes, cuando lleva antiguamente, cuando se moría en una casa, o sea, el abuelo de la casa, iban a la iglesia a acompañarlo con un campeto de estameña, pero feto de estameña fina y con sombrerito. Y iban, pues buscaban para acompañar al muerto, al entierro, 2 o 3 abuelos de casa y para acompañarlos. Sí. Y en casa me acuerdo yo que nuestro abuelo, se va a morir un abuelo en casa García, iba a baixar la abuela a decirle a nuestro abuelo que pudieras acompañarlo. Iba con una túnica, pero bien fetas. Sí. Con un campeto así, con una farandola aquí al hombro como los jueces. Claro, que llevan un juez, llevan una farandola y luego un sombrero. Sí, los campetos eran de color marrón, ¿no? Un costumbre, sí, de estameña, fetos de estameña, pero de color... Aunque yo no sé con el té. Me parece que tenían con hojas de nubera o pelas de nubera el tintaban. Sí, era un poco así, un marrón medio claro, una cosa así, ¿no? Sí. Oh, y estameña. Y una buena capucheta, pero llevaba una túnica así, un capuchón, vacías
Como flyers. Estos flyers que salen en esas películas. En esas películas antes. Sí. Y el sombrero es redondo. Sí. Era ancho, para que no... Y aunque son pedos viejos, nosotros le he hecho tapochos de tirar la escopeta con un... de fieltro, el mejor corcho que bata la escopeta. Sí. Pues el sombrero de fieltro cortabas con... Te pegaba al ferrer un cacharro así redondo y cortabas y tatacos. Sí. Ahora nada, no. Vestir pelagato, nomás pantalón curto y camisas de mangas. Y las mujeres aquí, cuando llevo una disfunción de verano, yo me acuerdo de una abuela de casa chumplana, todo el verano va ahí con el capucho a ligar las garbas de cuando segaban el trigo. Sí. Con el capucho allí todo el año llevando luto de que se le había muerto el hombre en casa, de verano, pues todo el verano con el capucho encima. ¿Dónde estira ahora? Pero el capucho, sabes que cuando iban porque aguardas a todos per esos caminos, per cinta allá, esos caminos que la también indicaba esas. Pues llévate el capucho, cógete el capuché, te llevas el capucho y venía una talapizá y... Una talapizá, ¿qué dice una talapizá? Una tormenta. Te cogía una talapizá y con el capucho y aquello te guardaba mucho el capucho. Sí. Y las mujeres del capucho llevaban la brena. Sí, llevaban la brena escribida. Se metían la brena en el capucho, el pan y la chulla. La chulla, te daban chulla. Sí. Y a lo mejor, pues si no tenían chulla, decían, mira, cógete el pan y ves a coger mora, plégate mora hasta comer. O acitolas, unas plantas unas hierbas que al lado de este camino. ¿Parecía a la lechuga? No, parecía a la lechuga una acitolas un poco fuertes, que se acomodaban en latón. Sí. Los latón, como llevabas, soltabas el latón y acomodaban acitolas a que yo vea... ¿Por qué es? Pues también se acomodaban las acitolas. Y las zagalas llevaban el capuchete aquí en la cintura ligado. Sí. Y el zagal es una mochileta de piel de crava. Sí, yo también no llevo de piel de crava. Y de chico así cuando llevé con las cravas y las cosas, el capucho también me la llevo tan simple. A la vez paraguas no lleva. No, poco paraguas, un capucho, lo que... Una piel de crava astovada, una especie de zamarra, y mira, ligar con un cuarto de sequillo, aquello ligaba mucho tras pastos. Sí. Lo que más ligaba las pastos era la zamarra. Sí, todas las costillas. Las costillas, sí. Y yo el capucho también me acuerdo de chico ya. Y en la montaña, en la cabana que dormían los pastos, en la cabana que dormían los pastos, a lo mejor era feta de levas, no de losa ni feta de levas. Lo que algunos lo saben, pero ya con hasta que no te sale agua. 4 ramas de pis y levas, pero que yo siempre levaba mucho, pues pasaba el agua. Sí. Y mira, te metías debajo de la cabana, debajo de... Aunque nunca llevo el agua. Y te tenías que meter la zamarra o la piel de huella encima para que no te caigas el agua. Sí. Muchas veces así, o a lo mejor metían 4 losas y luego lo llevas encima hasta que no... Una vez, en el año de la guerra, yo tenía 15 años, y voy y pasto con el abuelo Tornel, corté la madera. Y una noche yo solo, y va a venir voy a sentir un saramaco, pero allá a Perpinar. Sí, pero una vaca, claro. Sí, una vaca, Alonso. ¿El Onso, que decía que va pasado de Puerto de la Pez al Puerto del Plan. Y voy a pasar más miedo yo, digo, y he sentido decir que en Francia, los pastos, mi hermano, pues cuando venía Alonso, encendía fuego, una falla de tierra. Sí, también. Y tenemos un can, una perreta. Sí. Luego la perreta, el cañuto al lado en la cabana sin poderla sacar de allí. Sí. Y las cravas ya eran encima de la cabana, tanto, en aquellos, y los velidos, estaba eso. Está encima de la cabana. Y las huellas espantadas y te quitan ya. Y tanto, digo, pues esto, ¿qué habrá pasado? Algo pasado que sí. Cojo yo un falla de tierra, me la saco tan encima de la cabana así, voy a hacer 4 gritos con la tienda encendida. Y a la vez ya se van a tranquilizar las cravas, ya no van a velar más. Pues nuevos velidos y taquita ya, y las huellas no se van a espantar más. Que se van a quedar al lado de la peta y la perreta. Que decían que la perreta me veía que no se va cruzado por el puerto de la Pez y va a pasar por el puerto de la Madera.
ya lo han visto que se va escapado de allá de Francia. Bueno, a veces lleva la Ribera de Francia, lleva unsos también. Y se hizo a pasar, y le voy a decir algo del torneo al día siguiente, digo, mira, esto me va a pasar anoche, que unos gramidos aquí, voy a sentir unos gramacos, pero ya pepinar, por la Ribera de Cruzeda, y yo no sé si un güey que se va escapado de la rama o algo, o era Alonso, y me va a decir, y le voy a contar en casa, cuando voy a baixar, le voy a contar en casa de nuestro abuelo que iba y papá también, y eran en casa, y yo aquí pues eso va a estar el Alonso de paso. Que las huellas marcaban el Alonso. Cuando sentían cerca al Alonso, las gravas lo que más. Las gravas lo que más sentían el Alonso. El flato, la mala lo que echa Alonso, las gravas se sentían y que lo que los otros decían que con un falla de ciudad, un falla de ciudad, cuando tuviera fuego se encima de la cabana, ¡oh! Pega 4 gritos allí, y después las clavas ya se van a quietar, ya no van, pero se meten a esbelecar tanto y abajo, está encima de la cabana y tanto, y la perra aprieta aquí a la puerta de la cabana sin poderla sacar de allí. Digo, pues al día siguiente le voy a decir al pastor, al mayoral, que era el abuelo del tornel, y pues esto igual ha pasado Alonso de paso, y las huellas han sentido las clavas y la perra la que más. Ahora ya no hay otros. Ahora en aquella cabana me pasó el miedo de cuando baixaba el pastor a casa, yo me quedaba solo. Venía una noche de tormento, un ruido, sus truenos, se te removía la caseta, en aquel tiempo. Porque era como al retumbar el turno de montaña entre montaña. Yo decía, pues esta caseta me versaba las crónicas esta noche. Me estaba las crónicas encima. Crónicas encima, pues se cae encima toda la caseta. Un terremoto, cuando pegaba un trueno, rum, rum, se removía todo el terreno. Daba miedo en las montañas daba miedo. Las tormentas es lo que más se tiene pánico. Porque solamente del ruido que cogen entre montaña y montaña... Mira, ya verás, te voy a contar. Una vez nos iban cazando chitazos en el pico Bulfera, en el pico de Bachimala. Yo era alto en el mismo pico, aunque el libro que firmaban, era un libro que eran metidos de Cataluña, catalán, y firmabas allí. Y sacaban hechizazos para resacar una batida, tantos hechizazos, hasta el pico. Y yo alto y me se va a meter la escopeta. Así de la tormenta. Va a formar, se va a meter una tormenta en el Monte Perdido y en la Neto. 4 gotas gordas y la gravedad de la tierra. Yo pasaba la mano por aquí, el tricoque de lana que llevaba, chispas. La escopeta la pegaba en el suelo, nada, que me llevaba la culata de goma, pues no, pero si no, el aire, y pues había una mosca dentro del caño, miraba la escopeta en el caño y nada. Me voy a echar a correr cara abajo, chique, el pico cruceba del pico del libro, cara ya años cruces, a la gatera. Y tropiezo un soleco. Digo, pobre, pero yo es tranquilo hoy. Llevaba la escopeta a bandolera, que tengo una escopeta así a la bandolera, y la llevaba de cargar, saco los cartuchos de la escopeta, digo, no sé si da cuenta que hay algún petardazo aquí. Me echo a correr cara abajo y tropiezo un soleco cara arriba, cuidado con la boca abierta, que le van sentido resaques tiros por detrás. Claro. Y me digo, ya es tranquilo, pero yo tiro cara abajo, pero no puede baixar del pico, no me puede echar cara abajo porque me habría espaldado. Claro. En aquellas retas. Yo allí, aquí, yo voy cara a la gatera y así que voy baixando poco a poco cara abajo, pues hombre, al llegar a cierta distancia ya, pues la gravedad de la tierra ya no es tanto como alto en el pico. No, y eso se va a cortar aquello. Pero hoy pasa muchísimo miedo y las turistas que vienen por aquí por la montaña digo, cuidado con las tormentas, porque una vez cuidando la olla de Bachimala, quieren comer caer, viene una tormenta, también, voy a meter las escopetas debajo de una gatera, salí en un cantal, una cueva, en una gatera allí, y nosotros nos van a apartar y se va a caer, nosotros metíamos en el mismo sitio, metíamos en cada sitio. Porque si viene un rayo nos mata a todos aquí, y después la gente que no hay nadie que dé aviso. Y nos mete debajo un cantal, una aquí y otra allá, y va a pasar la tormenta y no pasa nada.
Jodido. Pero eso si vas algún día de monte tú, si vas hasta algún pico, para contar lo que fas, ¿eh? Decía que como sientas cuatro truenos, nosotros se nos pegaba, llevaban que hacer las espargatas, las abarcas de goma, sí. llevaban las espargatas de goma y pegaban las y se pegaban en el suelo. Ostras. Y soltapé y digo, sacabas la boina así, chispazos, el pelo sí. No, sí. Y es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Así la lana. El pelo hace mucho así y chispas. Las chispas, sí. Eso a nosotros nos decía cuando iba a la escuela que a lo mejor ya tumba todo el suelo largo. Y no. cuando llegué el servicio en un curso de escalada en Campran, en Lloseta, voy a venir un día de marcha y encima de esa gente gallego, ya os la vez allí van a comer, pues bueno, allí va a venir una tormenta, van a dejar fusiles abandonados allí en un sitio, y nos apartados, todos más lejos, y nosotros nos tumba tripa abajo. Sí. El capitán, sacadas todas las navallas de las pochas, sacadas hasta afuera, y los relojes también sacados en los bolsillos, dejarlos asignados y nosotros y para abajo. Sí, eso todo. Y va a pasar la tormenta y no nos va a pasar nada. Pero claro, para una tormenta que no puede estar, y en el Tobazo. No un peligro a las chispas. Y en el Tobazo otra vez. Que dice que el mismo cuerpo sirve de pararrayos. Sí. Y tú te tienes que tumbar largo en tierra. Y hay un forado en tierra, un forado en la leva. Así te metes tu tripa abajo allí y nunca al lado de una piedra, porque las piedras también sirven de pararrayos. Sí, siempre pegado a la tierra. Yo me acuerdo que nos lo decían en la escuela también, que siempre tumbado solo. Pero esos montañeros que van de la montaña, pues yo les advierto siempre aquí, ojo con la montaña, ¿eh? Un día que haya boiras, ojo con la montaña. Yo me voy a sentir a la montaña. Para el que no la conoce y el día que lo conoce... Vale más ir a la playa, pero que no hay agua. Si hay agua en la playa, te fuiste de ahí y te jodas. Hombre, la playa siempre tiene que haber algo, si no hay agua, no te puedes remojar. Hombre, pero en la playa te puedes sentar tú en la arena, te tumbas en la arena y te revuelves en la arena como las culebras. Pero así tengo cuando escalote, porque no refrescar. Nos contaba un señor que pasa aquí de andante, que pasa que había estado allá en Quesada, que la serpiente, la boa y la cascabel se comían a una persona, a un hombre, y después se tumbaban en la arena, estaban no sé cuánto tiempo hasta que la engullía, hasta que... ¿Lo trituraban? Pero si tú cuando te fartes mucho, si te fartas mucho una vez, ojo, y además la carne, no como mucha carne. Si la carne, mejor carne, ¿sabes lo que va a decir la televisión un día? Que la voy a escuchar en la televisión, que la mejor carne que vaya la de burro hasta los 4 años. ¿Cómo? Y la mejor carne más que vitaminas tiene más calorías. Te faltas pedacito de sepa, de pescado, dices, y yo tengo englodonado de... ¿Tú ves que levanta la playa y del agua puerca de tanta gente que se meten allí? No, pero luego se limpia esta y no pasa nada. No. Tú sí que eso está bien. Cógete trufas del huerto, acelgas y sarrón, y si no hay sardabos que hay para este montadoras. Y sordigas, caragol... Y sordigas o sarrón, sí. Sarrón. Sarrón no, es una planta que vale para hacer verdura. En las pletas donde duermen los animales en el verano, esta grasa cría en las hojas y es muy buena. Sí, es como si comieras verdura de espinaca. Y la isordiga es muy buena también. La isordiga no. ¿Que no? No lo probé nunca. Mira, cuando Serafín y más ellos se criaban en Biciele, y eran allí con ellos, pues los dejaban, ya brincaban a mirar al sol del corral y al sol de la borda así, mataban con las isordigas, las metían con las trufas, metían las isordigas con las trufas en el recaudo. Sí. Y aquello era muy suave, te lo comías más a gusto que para qué. Y además que recomiendan. Las isordigas no las probas nunca. No, que no has comido nunca isordigas, pues son muy buenas. No. Tú las arrancas de la mata en que se crían, sí. Aunque sea con la mano, y las coges con la mano, no respires. Las coges así, no te isordigas, no punchan. Te las metes en la cazuela, en la cazuela madera de estas, muchas, que así, sí. Te las metes allí. Tú les echas un botelín de agua bullida, ¿no? Y al momento ya las puedes coger tranquilo que no te punchan. ¿Qué te ves? Que te punchan en la garrata, no te punchan. Y cocidas que tampoco no punchan. Y es lo más natural las isordigas y tal. La circulación van muy bien las isordigas. Está las reumas, está la artrosis, está todo.
Tú si como dices, no tengas miedo que no te enfermarás. Y si te enfermas ya lo sabes. Te dará 4 pastillas el médico y de camillas de cagación. Bueno. Se acabó el cuento, pues. Parlad un poco de lobos, que no es parlado mica. ¿De lobos? Es lobos, y que más antes lleva lobos. Oh, pues mira, te voy a contar. Cristaín de las Fuentes no estaba aquí, que era allá en... Pues un poco más allá de donde estaba el merendero de allá de Copiarse. Allá, que es todo tasca. Y aquello era todo pinos. Y antiguamente aquello era pinar, era un pinar todo. Sí. Y se ve que lo quemaron por las esosos. Charralo en Chistavinto, todo en Chistavín, sí. Esos osos y esos lobos, ¿no? Esosos y lobos. Sí. Y en las Fuentes, cuando hace la carretera, la pista, Sí. yo le voy a decir al palista, digo, ten cuidado que pases por allí, que ahí se ve que aquello lleva como una borda en medio de un vallón, así, con piedras, se conocieron las piedras y aún están las piedras allí. Y alrededor lleva 6 casetas, que se ve contar yo. 6 pedregales, que se ve que los pedregales pues llevan una caseta, una cabana y la cobillaban pues con lo que podían, con matas o levas o lo que fuera. Y aquellos se ve que tenían que guardar, pues metían un pasto en cada caseta, cebaban fuego y los lobos ya no se acercaban. No, yo sí que ya no venían los lobos. Sí. Y cuando van a hacer la carretera al palista, yo le voy a decir, digo, mira lo que sale allí. Y no ha salido nada. Digo yo, y voy a mirar yo, y voy a trobar pizarra de esta, losas. Sí, de esta de la que... Y esta cerámica de fierro antiguamente que va fierro fuerte, y voy a trobar unas cascotes allí de aquello. Sí. Y el zagueo que van a matar en Chistén, el vuelo Alvira, que era de Casa Agustín, le van volteado en Susán. Le han volteado allí y cuando a la vez las escopetas las cargaban metían un saque de pólvora, se llevaban pólvora, metían papeles allí y metían pues, postas fierros. Y van volteando el Paseo de Susán y al pasar por el Paseo de Susán lleva un cazador allí y así que va allí, que le van tirado por detrás. Sí. Pues era Perezaga de todo, le van tirado a Alonso. Y va a llegar allí y no se va a atrever a pegarle un tiro. Y después el oso va a pasar a Bosque del Grau, que en el Bosque de la Ribera y hay una cueva del oso, que se ve que dormía allí. Le pasé el oso que le decían. Sí. Y en el Sarral del Grau el van a matar. Y el van a baixar a rastros hasta abajo, hasta el Grau, hasta el camino. Y el van a ir a buscar con un par de huesos y un estirazo. Hostia, pues tan grande era. Ostras, Alonso, hombre, no me fastidies. El zaguero Alonso que van a matar, que la pata en la casa del Blindera. Sí, la pata esa y era... La pata de la casa de la Blindera y la pata del Usapil. Y van a ir todas las mujeres instaladas y todos van a ir a Viero a las fontanitas. El Alonso que van a matar, la piel al Viero. Sí. Y los lobos, aquel que era de Casa Elvira, que era de Casa Agustín, nos va a contar que una vez va a venir un nevazo, pero que va a caer un nevazo, y va a baixar 5 lobos de la Faravieca per ese barranco. Pero la Faravieca, sí, va a baixar de Alto des Montins, va a baixar y se va a meter en el corralé de Plana, que era Casa Marco que le decían. Y de allí van a salir el rastro de la manita a la espaldaera. Y al día siguiente van a salir entonces hombres cazadores de Chistén al detrás de eso, a ver si podrán coger los lobos, ¿sabes? 5 lobos. Sí. Y van pasado de la espaldaera, van pasar por Chesta y va a ir per Tiligüe y está allá, está debaixo del Beto, está aquel pinar. Tenéis el de el borracho Mostín, ¿no? Y antes, cuando mataban un lobo, se lavaban la pata en la casa del lugar, abaixo, que es la puerta vieja. Yo recuerdo que una pata de lobo mataban allí, estaban allí. Ostras. Desde que luego he habido insistencia que debe ser, pero... Y la poma la van a cremar y era de pinar, que hay tocas de tierra y sale tocas de tierra en el peor de la cabaneta y en la cabana al cabo sale tocas de tierra allí. Entonces se han enronado en el fener y no se han podrido y salen allí enteras. Y se decían, contaban que se van cremados por eso. Y van a traer estenina de Francia, veneno de Francia
les metían en una olla muerta, se quemaba la carne y se morían. Sí. Es que era un pino muy largo aquello, ¿no? No puesto sabe yo que tengo tenía una historia de que me la va a dejar el ermitaño, que el señor Antonio, una historia de aquí de la comarca del Sobrarbe, que contaba del año 400, cuya capital, el reino de Sobrarbe, cuya capital era Insa. ¡Ostras! El año 400. No. Y aquí el año 1500 y no he visto, se ha leído de historia de aquí. Sí. Pero de aquí de las Fuentes, el Gistaín de las Fuentes. Sí, yo sí que... Le decimos Gistaín de las Fuentes, San Juan de las Muertes y Plan de las Paces. Porque San Juan de las Muertes fue cuando mata al inglés. Allí, sí, lo de la historia de... ¿A tus famosés? ¿A la Monte de la Falla? No, así en Santana. Sí, el Santo Inglés. Sí, allí que el policía dice el Santo Inglés. El Santo Inglés, van a matar al inglés allí. Y decían Gistaín de las Fuentes, porque era Gistaín era allá. Sí. San Juan de las Muertes y Plan de las Paces. Pero en plan, la historia de Plan, ¿la sabes tú? No. En aquel furno de calzo que va en plan, que hay abajo en el plan. ¿Así no antes de llegar a Casela? Que cruza el puente. O allá, todo. En plan de escuna, que cruza el puente. Sí. Lleva un furno de calzo. Llevaban calzo allí. Sí. Y les quedaban 3 hombres que iban en el furno cremando el calzo, pues se ve que con Belén de plan ya eran reñidos. Y claro, papá iba a echar al hombre aquel con una burrita que cruzaba el río, y aquellos que eran allí cremando el calzo, pues se ve que se va a tener una pelea y lo va a meter el leñazo y lo va a zumbar. Hostia. Coge y él fote en la clota el calzo a que le va a zumbar. Le va a hacer un buen traquetazo y fote en el calzo. Y cuesta que el río no dice cosa, y fote en el río también dentro de la clota del calzo. Y la burrita la va a cruzar el río hasta que se hace hasta el otro lado, hasta que viese que se va a llevar al río el agua, hasta el destino. Y lleva 3 hombres allí, y el saber que se va a morir en Francia de casa al militar, el saber que se murió tenía que declarar lo que había hecho, meterlos en la clota del calzo. Y cuando se va a morir en Francia va a declarar. Y hace pocos años se va a declarar la... Hostia, como las ideas. Y los altos gabachos en Sallina. En Sallina, en descubridors, que resulta que van pujar, marchaba un que le decían Mila, se ve que llevaba oro. Iba a Francia, ¿no? Iba a Francia y le van a salir a Nisier. Sabían que iba a Francia y que se escapaba a Francia. Y se van a fotar detrás Pedro y Juan. Un de casa Juan, otro de casa Pedro. Y a un vuelo de casa para allá le van a preguntar que yo he visto pujar. Que después iba gente de Francia y van a enviar sangre allí en los altos gabachos y me teme que van a matar al hombre y le van a meter abajo una garona. Le van a meter con astral. Y decía el... Sí, desde el precipicio estaba para abajo. Sí, y iban a pillar carabineros que eran una fortuna a la vez. Lo dijeron. Carabineros. Y Pedro se va a foter en la torre del Tardanestí, alto. Y cuando se llevaban a Pedro se va a foter alto. Y cuando se llevaban a Juan, va a ver que la Guardia Civil, los carabineros se llevaban para abajo. Aquellos antes que llevaban las correas a las amarillas. Sí. Que ibas con las correas amarillas, teníamos un miedo que te cagabas. Y resulta que aquel Pedro se va a escapar a Francia. Y Juan se va a morir en la cárcel. Y por eso le dicen los altos gabachos. Mila era gabacho. Y llevaba oro. Y para sacarle el oro, lo van a matar. Y los altos ingleses de San Juan también les van a hacer, porque eso, pues sacarle el inglés, llevaba oro y lo van a matar, lo van a meter en el río. Y por eso se va a quedar el nombre de el Santo Inglés. El Santo Inglés, sí, señor. Pero yo no he puesto saber la leyenda de Gistaín, que antes iban, cuando ya eran en las fuentes, pues se veía que van labrado con los bueyes, labraban la tierra y se iban de invierno, se iban de la tierra plana, con las huellas y las vacas, y de invierno y después pillaban aquí y labraban todo aquello y sembraban. Y por eso les iban Gistaín de las Fuentes. Y la primera casa que van a hacer aquí en Sistén
y era Casa del Mayoral. El Mayoral, un rebaño de ganado, y hay Mayoral, ya hay segundo, hay Rebadán. El Rebadán, no, como tú quisiste estar un pastor en un estadio de vuelta, te dirían el Rebadán. Sí, así ya lo sé. Yo ya soy segundo, pero tú Rebadán. El Rebadán, digamos, que Mayoral y Rebadán. Y van a hacer la casa del Mayoral, la van a hacer la primera de Iban, que va a feta aquí. Pero aquí hay casa de 1500, no sé. Com van fer-ho a que va la primera casa que va fer, la de Mayoral, decía, yo también sé contar la historia esa. Y la casa del Mayoral la primera que van fer. Sí, Casa del Mayoral, Casa del Mayoral. Y después la segunda, ¿cuál era? En nuestro campo La Pomá va a salir, yo llegué cuando llegué de Zagalot. No te enrites porque sea Zagalot. Van a trobar una piedra allí en el cabecero del campo, que van labrado, una piedra así de redonda, grande así. Que me han preguntado el otro día que si la guardaba. Y bueno, no. Y era en redondo así, que se ve que la tenían para moler el grano o la sal. Con un forete en medio y tosca así, perdida. Y aquello se iba a tamoler, alguna cosa era. Sí, tamoler es Y algo... cuando tiene Zagalot con Teresa, pues que la piedra siempre dan vueltas por el alrededor del campo. Y una vez mi padre va a trobar una piedra de esmolar a las estrades en la punta de la rella, en el campo, labrando, le va a salir un cantal. Y a la punta de la rella saca una piedra de esmolar a las estrades y se redonda, que feban de antes, aquí está. Sí. Y ahora el día de esto, si es que está fila chiquitito, que la das con una manivela. Y me faría güey yo pero no he puesto a trobar en mirado yo en aquellos pergaminos que llevaban a la casa del ayuntamiento, no me he puesto a trobar yo, llevaba pergaminos de que le pagaban de contribución al rey, un real de contribución. Pero era escrito en letras que no entendías nada. Sí. Y me fallaba güey, pero no tengo, he mirado yo muchos libros y no trobo yo de la historia antigua de aquí. ¿Podebas contarle la faloria isha de la Torre del Tardán? Que es prou famosa y no la he contado en cara. La Torre del Tardán, sí. Cuéntale a Félix. Cuéntale que si no se la sabe. Esa torre feta del 1600, no sé cuánto y feta. Y esa historia no. Y Casa Rin, pues eran un poco orgullosos porque era Casa Rin y Casa Tardán y eran pues a la vez de los mayores contribuyentes, más ricos, como decían, es más ricos del lugar. Y Casa Tardán lleva una borda de baixo. Yo me acuerdo de aquella borda de biela que se va a caer de feta de hiedra, las paredes, cargar de hiedra eran. Sí. Y llegó la Rin, porque tenía allí las vacas que le echaban pudo del fiemo, está en la puerta, se sentaba algo en la Rin delante de casa, allí de la puerta esa del arco, y le he dicho tanto, se levanté un día y va a decir, ¿te quejas por eso? Pues ahora él va a tratar de grano de mi hijo. Y tú eres, sí. Como la Rin le va a decir, tú eres un grano de mi hijo. Sí. Pues ahora te va a plantar un árbol delante de tu casa que no te dará más el sol. Sí. Y la planta la Torre Rin, entonces. Y va a plantar la Torre Rin, aquella alta, de una picazón. Y hay mucha gente que viene preguntando qué era la torre y para hacer este misterio. Sí, una discusión, una disputa. Sí. Y al cabo de no sé cuántos días había la riña, había que sobre los que picaban y iban a la fundación. Y aquí la pared tiene 1,5 metros de recia. Allí. Y a medida que fui alto, cada piso, la pared más delgadita más. Y cuando la Boncovillar es nuestras zonas que la Boncovillar, no van a pasar miedo, Hostia, y era mala gente yo, era muy malo gente yo toda... Yo no pasa miedo allí. Yo voy a coger, voy a ligar dos. La Serafín va a seguir, voy a ligar un ramal, y yo este nivel de la puerta y la más de la punta hasta que no... Digo, pegan vueltas a casquerros. Pero aquella losa la tiraba de alto tamaño y pinglaba aquello igual que se tiraba un fierro. Y se rompería muy poca, ¿no? Se rompería muy poco, ¿no? Le valía todas. Si no, te va a caer un rayo y va a fastidiar la cantila y esquebros, ¿Qué pasa? Va a caer un rayo y la vas a carrilar. Pero era muy buena. Sí. El televisión me va a caer un chispazo. Yo no he visto caer desde casa alguna vez así, con tormentas fuertes, o sea el rayo a plomo está el televisor.
De la casa le he visto. Sí, y en tantos años que era feito aquello... Sería como la pizarra casi esta como de fierro. Aquel la pizarra la van baixar de patín de tabernés. ¿Del patín de tabernés? Del patín de tabernés era una pizarra del gaeta que tinglava igual que el fierro. Sí, pues por eso... Y clava con 2 tachas. Aquellas tachas que las pegaban esferres antes aquí. Sí. Las pegaban esferres las tachas y las clavaban con 2 tachas. Y luego llevó los tachos así de largos. Sí. Y la madera, aquella gente pues de llevar... Bueno, y eran más ajustas a que quebros. Mira, fetos con la isuela, eran fetos así, pero no habías pasado tú la hoja de una navalla, no la habías pasado por allí por el medio. No sé, Bien trabajas, sí. Y buena madera, y quebros. Y las tablas, y eran fetas de coral de esas montañas del alto del Paso del Gato, esas eran baixas, de gaetas y hachas así. Y las tiraban de alto tabaixo, las tiraba aquella madera que... Y yo me voy a pillar madera de quebros, hacerme canetes de estos con mis abuelas de estos. Sí. Y voy a pillar que lleva de abeto rojo y después de fetos a mitad hacer, les voy a tener que cremar porque me escabecinaban las estrellas, me brincaban la madera broci. Sí. Brincaban las estrellas que nos vamos. Pegabas con la suela y pegabas un trompazo aquí y te brincaban una estrella hasta el otro lado. Tanto me voy cansado de la moscarga esa y voy a meter el fuego y nada. Y apenas otro. Sí. Pues me había feito pero no encontrar ni mirado los libros, sino y allí en la casa del lugar no voy a poder trobar de estos que me gustaban. Hola. Y tengo aquí la historia de España de los primeros pobladores, y la tengo alto, ya no tengo así de libros. La historia de España. De los primeros pobladores, que cuando vivían en cuevas. Bueno, pues tos cansad. ¿Van a hacer un trago? ¿Seguís parlando o qué? Con Félix. Oye, ¿sabes? Espera, corta un momento. Que tatoz en toca. Ah, Pedreta, sí. La Pedreta no da dolor. Ya pues yo tenía nada, no. Es cocinar para... Ya pues yo tenía Para varias gente. Para varias, pero por si viene alguno más, hacer más. Sí. La virulla loca. Que tatoz en toca. Que tatoz en toca. La virulla loca que tatoz en pie, ¿verdad? Se le va a llevar esto de la caixa, sí. No, yo chitano no le he sentido nunca esa palabra, gitano. ¿No has sentido nunca gitano García? Pues hombre... No. Espera. Aquí hay una abuela en casa de Charrar entre vosotros que lleve más. ¿Lo has sentido decir Félix? La abuela sí que le he sentido, sí. Decían que era bruja. Bruja. Y en casa de Ramonés se morían las vacas. Las vacas o el lactón o algo así. Sí. Y una noche se va a marchar algo de los Ramonés y se va a quedar a la borda. Se va a quedar a la borda y va a bien pasar un gato negro por la rastillera de la borda. Sí. Le cuenta un trabucazo. Al día siguiente, la abuela con la pata rompida. Y al día siguiente la abuela Pei amanece con coxa. La pata rompida. Pero a lo mejor se va a caer de la cama y se va a romper el pelo. Sí, y yo ese sentido contado mucho, que a lo mejor una receta que es una receta en castellano, que a lo mejor tenía los extractos pequeñez y a lo mejor les pasaba la mano por debajo de la tripa y se le morían, con que a lo mejor decían que era un gato, una tiraña cualquier y que le pegaba un estacazo, al día siguiente moría una abuela con un brazo rompido, una costilla, una pata. La abuela Antumillén iba a echar el agua a Tasogasa de Barranco de San Y a la visita le va a salir un muñeco blanco de baño y otro detrás, bailando. Sí. Y ya se va a espantar, la mujer se va a espantar. Y le va a decir, bueno, si sos cosa buena, acercados, y si sos cosa mala, escapazos. Sí. Y van a desaparecer. Y yo he ido siempre de noche, Prises Mundos, nunca me ha salido nadie. Yo tampoco. Ni bruja ni no he sentido cosa. Y me quedé de chico he venido una vez a regar al Solán y demasiado de noche y nunca he tenido miedo. Yo no he tenido, pero me la aguantaba. Y si tenías miedo y te echabas a correr y te botabas un patacazo, aquello no te lo aguantaba nadie. O el patacazo no. El patacazo ya era cuando caís al suelo. Ve la cosa patacazo me he metido que barrancos a los... Cuando chico, al agua, baixabas
te botabas un patacazo, te estronfinabas y... Me han tocado pocas antes de aquí a la duda. Te botabas un esgarraixo. Estaba del pastor. Sí, sí, sí. Ramón. Ah, me cago en... Les he contado de la vez que era pastor en el Radiello, que voy sin túnel a Mago para allá por la Ribera de Cruzrera. Lo de Alonso. Una tienda encima de la cabana, ¿sabes? Ni que la cabana. Sí. Una tienda haciendo gritos y las cravas criaban tanto que el tillo, baixaban y la perra, una perra que tenía, os cayutaba y en cuanto voy a sacar una falla de tienda allí encima de la cabana y voy a hacer 4 gritos, ya se va a perder aquello. Y me van a decir que va a pasar un onso del puerto de la Pez hasta el puerto de la Madera. Que lo han visto, que el lado de Francia lo han visto, que va a cruzar el puerto. Pero antes aquí cuentos de brujas, pero yo no... Ahora que hay casos... Sí, casos sin nada muchos ahí de... Yo nunca... He marchado siempre de noche y nunca me va a salir nadie. Ay, bien contento, que me ha salido algún también en compañía. Hombre, claro, como siempre así de antes te van a tener miedo que no te estás tarde te retiras luego a tu casa. Y claro, mira que te saldrá el fulano que te puede salir el chaval, que es esto, o la orangután. Yo nunca he tenido miedo, nunca. Eso del miedo es el meter, cada uno se coge el que quiere. Pero tienes miedo porque no hay brujas. No. En Zaragoza encima que un duende que se iba a pes cuartos. Yo tengo en casa unos libros que me venían del Alto Aragón. Tengo una serie de cuentas de brujas, de historias, de todo esto, pero estoy. Sí. Las brujas se las mete uno en la imaginación en la cabeza. Sí, es lo que... Si empiezas a tener tu miedo esto, pues siempre estoy en brujas. Lo claro que sí. Hombre, un árbol tiene cabeza. ¿Eh? ¿Que hay brujas? Va. Las brujas... Brujas ya no, antes ya sabía que iban brujas, pero ya no... Dicen, yo he leído muchos libros y dicen que sobre todo a los críos no les hacen nunca miedo. Claro. No les digas que hay brujas ni que hay esto, todo lo contrario, que no tengan miedo a nadie. Yo miedo no he tenido, pero bueno, sí. a lobos, te se fote un lobo al detrás y te engancha y te estarquinea y te estrafalla. A los que era con lo que decían antes también que también te hacen los marchar, una liaga o algo así también, ¿no? Es lobos también, ¿no? Decían que se también una liaga cuando se acercaban les gusta. Mira, te voy a contar un cuento que le había contado aquel Mosén Isidoro en casa, que venía mucho de aquí a casa, sí. Y con mi padre pues hablaban. Te va a trobar un escrito en la abadía, sí. Que feia 100 años que han venido de Señes, esta casa Petris, que feien el Mondongo. Sí. Y els van invitar a la cena y al tornar a marxar allá, cara a Señes otra vez, no sé, familia sí, ves Dios cuentos, en el esbarro de Foricón de Alto, de Escampé de Plana, a la punta de la fecha de la torre, sí. Ya sabes, aquí aquel camino, sí. Les había salido eslobos. Y del hombre van a trobar una pierna, de la mujer un brazo y del crío la cabeza. Mejor. Y se van comiendo aquella noche allí. Hostia. Antes ya. Aquello yo venía a casa y que le va escrito en la abadía en un escrito. Antes pasaba una cosa dicha si le escribían y les acordaban. Ahora no nos acordan de cosas, son unos burros nosotros. Son medio burros, no son. Sí. Y ¿te acuerdas aquí cuando decían que un de Zaragoza que tenía en casa al Tardán las huellas? Ah, sí. Que va... Sí, y se cuenta de las entidades. Campanillas de plata. Sí, y es collar de oro. Y feien l'esquira en casa al Tardán y se le va a morir la mujer, la tenía en el cuarto muerta. Sí. Y les va a decir a los pastores que si llevan una sábana blanca colgada en la ventana de la falsa, que le sacasen las esquillas a los carnés y que viniesen sin esquillas. Y van a llegar a casa al Tardán, ay, pues ¿qué ha pasado? Que les he sacado las esquillas. Que les han roto batallos, se les han rompido batallos y que no, per no batallarlas. Y va a tener 8 días muerta en casa y después de 8 días muerta
así que acaba l'esquira davant enterrar. Sí, sí, Y en sí. casa del tartán esquiraban allí, metían la lana toda en un montón con las puertas de fierro. Sí, sí, sí. Cogeban la lana y la metían dentro de un cuarto. Sí, Y sí. iba a salir huellas enteras allí en medio de la lana. Me cago en la... A lo mejor, a veces se emborrachaban esos esquiradores. Sí, 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 sí. Metían, cogían una cazuela de vino y limpo el embarazo. Y botaban esos embarazos y adiós. Y venga. Sí, que luego que decían que cuando llegaron las primeras, cuando iban de la tierra plana, cuando llegaban las primeras huellas aquí a Chistén, las zagueras llegaban abajo a Plandescún. No, no era así. Y así se sentí la... Sí, así. No, o a la capillita o abajo a Plan, o más abajo de Plan. Esa casa tiene una historia, ¿verdad? Sí. No sé. Luego Iba de Zaragoza, aquel de Zaragoza se vino a arruinar la casa, venía a Zaragoza a caballo. Sí, sí. Un caballo, de nueva carros ni coches Sí, sí, ni sí. cosas. Que la casa altada le decían que era la casa grande de España. Sí. Y luego decían también que el medio Zaragoza era construido en terreno de Casa Tardán, ¿no? Y sí, así sentí la historia. Sí, sí, yo lo sentí así. Que la mitad de Zaragoza era construido... ¿Te acuerdas del diluvio universal? No, no. Yo me acuerdo. Yo no. Mira, aquí en casa. Yo, vamos, por la historia que sentí contar, eso, que Zaragoza ya era construido, o sea, la mitad de Zaragoza en terreno de Casa Tardán. No sé qué Y por eso le decían la casa grande de España. miles y millones de años que feba, yo me acuerdo del diluvio universal. Todo Sobrevilla, todo esto de plan ya es alzado de Sobrevilla. Sí, pero se me acuerda mucho. Y estoy en la borda nuestra de casa, encontró una tosca que la guarda en tres tipos de casa, picaditas y más majas, porque a 1 metro dentro de tierra de la borda. Sí, sí. Y hay un bloque de piedra también en redondo con un medio balón. Sí, sí, sí. También estoy encontrado allí, pues eso se ve que era del diluvio. Hombre, pues sí, Ya te acuerdas, pues hombre. sí, Dios sabe esos años que va a pasar, el diluvio universal. Pues el otro día vi en una hoja que viene de Alto Aragón, que desde Cotefalno a Foradada y era todo plano. Heba estado en tiempos de miles y millones de años, heba estado todo plano. Como también esto aquí de San Juan, que decían que el agua de aquí del río de Chistén pasaba para las coronas y tal Valle Y Benasque. en nuestra borda Salvador, allí extraños que van a hacer allí, que van fusballos y van a hacer cosas allí, van a salir arena que se ve que en tiempo se va a bajar el barranco, pero allí, espera que el baño estaba eso. Que salió arena fina y cosas de estas, que yo no sé que era antes. Hombre, con van a empezar la carretera de Chistén allá en la Guatasacos no va a salir un filón de arena. Y la borda a partir de las Paniellas va a salir un filón de arena quan van fer l'escombro, que van fer l'escombro sarrallista, fer la Sí, la fundación. Les va a salir la arena, les va a salir allí, al cabeza de la borda, arena pero limpia y lavar. Ostras. Bájales en lavar. A ver, yo no caldía acordarse, estos ya se han nacido fa miles de millones de años como el dinosaurio. Han sería ya. Han sería ya si se han nacido familias de años. Miles y millones de años que han existido. Y nosotros, pobres viejos, pues, ya. No, ahora ya... Los del diluvio universal, bueno, de chico nos funcionan las escuelas, que no ¿Has sé... visto las cuevas de Altamira, que hay esas pinturas que El libro sí, salen esas cuevas de Altamira allí? Que el libro es que las he visto. han dicho de Altamira. No sé, En Tella. no. No se plan dicho... Pues el otro día salían en la televisión, salían las cuevas de Altamira con las figuras allí de Ah, que restauraban. Pues Pedro, sí hay historias que... Yo en casa es la historia de los primeros pobladores de Aragón, que dormían en cuevas, sí, se sí. vestían de pieles, vivían de caza y pesca.